yo nací un año antes de que empezara el peronismo. Yo nací en 1942. El peronismo empezó en 1943, en junio del 43, cuando yo tenía un año y medio. De modo que toda mi infancia estuvo marcada por el peronismo. En una época en la cual, además, por mi recuerdo, todos los chicos éramos peronistas. No había otra alternativa. Lo que quiero decir es que la patria es la infancia. Y que la infancia en la Argentina, en esa década, era peronista. Y todos los recuerdos están asociados con eso. En el año, yo creo que fue 1953 o 54, Perón visitó el regimiento militar de La Tablada y muchos colegios fueron a saludarlo. Y yo era abanderado de mi colegio y fuimos allí, estuvimos chupando frío durante 2 horas hasta que llegó Perón. Y cuando llegó Perón, lo saludamos todos los chicos agitando banderitas. Y él bajó el vidrio del auto e hizo el famoso saludito con los brazos cortos que inmortalizó Landru en sus caricaturas. Y ese es el recuerdo personal que tengo de Perón de ese día, ¿no? En el año 1952 nosotros nos mudamos de una casa a otra casa y la primera noche todavía no estaba la conexión eléctrica y me mudé yo con mi papá. Y mi mamá y mi hermana vinieron recién a la mañana siguiente. Entonces estábamos a la noche con mi papá tomando un mate y escuchamos por la radio de un vecino la noticia de que había muerto Eva Perón. Y yo recuerdo eso como un momento especialmente solemne y dramático de la infancia. La noticia de que había muerto Eva Perón. Nos hicimos deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón. Evita era una cosa muy... esa clase de gente que uno a esa edad, a los 10 años, uno no se imagina que pueda morir, ¿no? O no se imagina que pueda morir, ¿no? Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. Hasta que llegó el mediodía del 16 de junio. Los transeúntes fueron sorprendidos por la presencia de aviones que, según la versión, para bombardear la Casa de Gobierno de no presentar el fraude. Durante el bombardeo fueron llamados los ciudadanos
Momentos hubo en que en la histórica plaza pudo contemplarse como un símbolo, única entre la metralla, el humo y la muerte, la blanca y augusta silueta de la pirámide de la libertad. Bueno, este es el bombardeo del 16 de junio de 1955 a la Plaza de Mayo, que comenzó alrededor de las 12:30 del mediodía. Yo iba al colegio a 3 cuadras de la Plaza de Mayo y venía desde el oeste, tomaba el subterráneo en la estación 11, de modo que llegaba en el subterráneo hacia la estación Perú a las 12:30. Y en el momento que estaba saliendo de la escalera del subterráneo comenzaron a caer las bombas. Yo vi el comienzo, la primera bomba vi caer. Bueno, eso fue una cosa que marcó el resto de mi vida, marcó la vida de mi generación y marcó la vida del país. Me parece que es el episodio traumático principal del siglo XX argentino, hasta por lo menos el golpe de 1976, que, digamos, compite en intensidad de tragedia con lo que se desencadena el 16 de junio del 55 y además está estrechamente vinculado. Yo no entendía nada. Y en el momento que yo salgo del subterráneo, veo los aviones y veo gente que corre, humo, tierra, volaba tierra por todos lados. Y en vez de escaparme, en vez de irme, me acerqué. Hice el camino que estoy haciendo ahora. Para ver qué era, por curiosidad, porque no tenía idea de qué era lo que estaba pasando. Sabía, por cierto, que había un clima muy denso. Digamos, en la semana anterior había estado la famosa procesión del Corpus Christi, donde toda la política de oposición, toda la oposición se encolumnó debajo de los símbolos eclesiásticos. Incluso los socialistas y los comunistas, los anticlericales del radicalismo, marcharon todos en la procesión del Corpus como repudio al peronismo, y había un clima muy denso. En el colegio lo vivíamos, pero, digamos, una manifestación, una movilización del Corpus Christi es una cosa, un bombardeo es otra. Y fue un desconcierto total. Tal absoluto fue el desconcierto que en vez de escaparme avancé hacia la plaza. Y llegué, digamos, desde la boca del subte hasta el borde mismo de la Plaza de Mayo. Yo llego hasta acá. No llego a cruzar acá. Y en ese momento viene gente corriendo, gente que se está escapando. Y ahí hay un hombre que me agarra de la mano y me dice, pibe, rajemos de acá. Y me lleva corriendo para allá. Y fuimos hasta ahí, hasta la diagonal. Mucho ruido, mucho estruendo, humo, tierra que volaba. Ahí ya entendí que era algo absolutamente anormal y que era algo grave. Veníamos por la calle y cruzamos y subimos aquí a la vereda para protegernos con la pared, para estar más reparados. Y en ese momento venía una nueva oleada de aviones. El hombre me dijo, tírate al suelo. Y yo me tiré al suelo, y el recuerdo que tengo es de las claraboyas, y me puse mi portafolio sobre la cabeza. Y habré estado 2 minutos
en el suelo con el portafolio sobre la cabeza. Y cuando se oyó menos ruido, me levanté y me fui corriendo por la diagonal. Y bueno, a pocas cuadras está el obelisco. Recuerdo la visión del obelisco desde acá, que era, digamos, como la escala siguiente que estaba prevista en esa escapada, llegar hasta ahí. Y después, bueno, caminando, porque no había ningún tipo de transporte, hasta la estación 11, a ver si conseguía un tren para volver hasta mi pueblo, que tardó en salir un tren, pero finalmente salió un tren y a eso de las 4 o 5 de la tarde llegué de regreso a mi casa, ¿no? Los que organizaron el golpe del 55 se identificaron con el falangismo español. Pero los que tomaron el poder en el 55, en septiembre del 55, y sobre todo a partir del golpe de Aramburu en noviembre del 55, por el contrario, se identificaban con las democracias occidentales que habían terminado con el fascismo italiano y con el nazismo alemán. Y entonces, así como en Alemania había habido un proceso de desnazificación y se había proscripto al Partido Nacional Socialista, en la Argentina proscribieron al peronismo y intentaron realizar un proceso de desperonización. Y una de las primeras piezas de ese proceso de desperonización fue un decreto de la Revolución Fusiladora que llevó el número 4161, por el cual se prohibía el uso del nombre de Perón, Eva Perón, peronismo, peronista, justicialista y todos sus derivados. La marcha, los muchachos peronistas. Ese decreto está firmado por los dictadores y estuvo en vigencia durante varios años. Y bueno, en el humor de la época, para eludir el decreto, para hablar de Perón, se llamaba el general 4161, que era el número del decreto. Digamos que son estupideces. Digo, la idea de que uno puede modificar la historia con un decreto es una idea que lo único que revela es la estrechez intelectual de quienes tomaron esas decisiones. Digamos, los pueblos se las ingenian permanentemente para pasar por encima de esas cosas, y según una de las metáforas que usaba Perón, los pueblos son como el agua, ¿no? Que avanzan y se infiltran y llega un momento en que desbordan todo y rompen cualquier dique y pasan, ¿no? Los pueblos son como el agua, que avanzan y se infiltran y los pueblos son como el agua. Llega un momento en que desbordan todo y rompen cualquier dique y pasan, ¿no? Los pueblos son como el agua, el agua. Son recuerdos muy intensos porque era un trabajo hecho a pulmón, en un momento muy especial de la vida política del país, con un enorme compromiso, con recursos mínimos trabajábamos y con un gran entusiasmo, con la idea de servir realmente a un proceso político de liberación desde un producto periodístico de buena calidad, que pudiera llegar no solo a la militancia, a los convencidos, sino al conjunto de los trabajadores y al conjunto de la sociedad, ¿no?
Ahí me convocó Walsh cuando volvió de Madrid, después del encuentro con Perón y Ongaro. Al regreso a Buenos Aires, Ongaro lo llama a Walsh y le cuenta que está organizando el Congreso Normalizador de la CGT, que va a ser un proyecto antiburocrático y de liberación, y que necesita tener además un diario que exprese lo que iba a ser la rebelión de las bases contra la dictadura de Onganía y contra la burocracia sindical cómplice de la dictadura. Y Rodolfo acepta el encargo con mucho entusiasmo y llama a dos personas, a Rogelio García Lupo y a mí. Bueno, Ongaro era un obrero gráfico, un linotipista, que tenía todas las tradiciones combativas de ese gremio, pero además era un militante cristiano y era un orador fantástico. Tenía una cosa crística que era muy imponente, además era flaco, alto, buen mozo. Cuando Ongaro hablaba, todo el mundo quedaba levitando de la emoción. Y hablaba siempre del pueblo, hablaba siempre de los más humildes y instaba permanentemente al alzamiento, a la revolución. Esa CGT de los argentinos duró poco, duró un año, fue intervenida, los dirigentes fueron arrestados, pero tuvo una trascendencia enorme porque fue el punto de encuentro de distintas tradiciones políticas argentinas, de los peronistas y los radicales, de los católicos y de los marxistas, agrupaciones sindicales y estudiantiles, el lugar donde fermenta lo que luego serían las distintas organizaciones revolucionarias. Y marcó lo que vendría después. Esa tarea de la CGT de los argentinos se parece a algunos animales que fecundan a la hembra y mueren. La misión está cumplida, pero implica la desaparición del individuo que la hizo. Y la CGT de los argentinos fue así. Es decir, engendró un clima general de rebelión en todo el país, pero el instrumento que lo había logrado desapareció. Fue intervenido, sus dirigentes fueron arrestados, y ahí surge, digamos, todo el debate sobre otras formas de lucha, otras formas de organización, porque dentro de la legalidad permitida por la dictadura, por el régimen, se habían agotado las posibilidades, ya no quedaba otra. Esta foto tiene una dedicatoria que me hizo Perón en Madrid el 27 de diciembre de 1972. Pero fue tomada unos 15 días antes la foto. Como se puede ver, estamos a bordo de un avión. Cuando Perón regresa a la Argentina, el 17 de noviembre del 72, se produce, digamos, todas esas manifestaciones populares extraordinarias en su casa de Gaspar Campos. Y Perón, que está proscripto por la dictadura de Lanusse, toma la decisión de participar igual en las elecciones y elegir un candidato que lo represente. Esa decisión se conoce en un sobre cerrado que Perón deja en una reunión del Consejo del Peronismo. Ahí se abre el sobre y está el nombre de Cámpora, es la candidatura de Cámpora. Mientras se está realizando esa reunión, Perón se embarca de regreso hacia Europa. Y yo me voy con él. La
concepción, ¿no? De realmente una capacidad, digamos, de crear un hecho, ¿no? Digamos, toda la atención está puesta en la candidatura, en ese congreso del Hotel Crillon, en la resistencia de una serie de sectores, y todos se olvidan de Perón, en torno del cual ha girado la política argentina durante un mes. Ha girado durante 18 años, pero específicamente durante un mes no había otra noticia que qué hacía Perón. Él se va y desaparece, nadie habla de él. Pero yo sí, me fui con él. En la primera escala fue a Asunción de Paraguay, donde él iba a agradecerle a los paraguayos que le mantuvieron el título de general cuando en la Argentina lo degradaron. Estuvo en Paraguay 1 o 2 días y de ahí la siguiente escala fue a Lima, donde él quería conocer al general Velasco Alvarado, que estaba haciendo un gobierno de tipo peronista en ese momento y con el cual yo tenía relación. Está varios días en Lima y ahí descubre que no hay pasajes para volver a España. Estaba todo vendido. Y Perón estaba preocupado porque no tenía recursos, no tenía dinero. Y entonces yo le solucioné el tema porque un amigo mío, que se llamaba Alberto Fernández Maldonado, Alberto era gerente de KLM, la compañía holandesa de aviación en Lima, y a través de Alberto conseguimos pasajes en el avión lechero, como le llamamos, porque hacía escala en todos lados. Era Lima, Guayaquil, Guayaquil, Bogotá, Bogotá, Caracas, Caracas, Madrid, y para colmo, al llegar a Madrid había niebla y el avión fue desviado a Segovia. Así que fue un viaje tremendo, monstruoso. Saliendo de Lima, en ese avión, es que un periodista español me saca esa foto con Perón. Y cuando yo me reúno con él en Lima, en Madrid, ahí él me hace una dedicatoria, me pregunta cómo se llama mi hijo, si tengo hijos, le digo que sí, que tengo un hijo que en esa época tenía 5 años, y entonces la foto no me la dedica a mí, sino a mi hijo. Dice, la primera la ganamos con los hombres, la segunda con las mujeres, la tercera la vamos a ganar con los pibes. Le escribe él. Cuando llegamos a Madrid, finalmente, él estaba muy agotado. Ese viaje duró más de 20 horas, fue una locura, y él ya era un hombre grande, mayor incluso de lo que yo soy ahora. Y me dice, bueno, deme 2 o 3 días para descansar, y después me llama y se viene a verme a Puerta de Hierro. Yo dejo pasado 3 días, empiezo a llamar, me atiende una empleada que me dice, el general no está, se fue a la sierra, no lo va a poder ver. Entonces, bueno, yo me dediqué a hacer tiempo en Madrid, esperando a que él volviera, y empecé a recorrer el espinel del peronismo del exilio de Madrid. Entonces, bueno, lo vi a Jorge Antonio, vi a Emilio Abras, vi al Pájaro Villalón, y Villalón me invitó a almorzar. Y yo ahí le conté este episodio de Lima, que Perón estaba preocupado porque se le acababa la plata y no conseguía pasajes para el avión. Y me dice, usted no sabe el favor que me ha hecho. Digo, ¿por qué? Me dice, bueno, porque cuando Perón tiene plata, López Rega no me deja entrar a Puerta de Hierro. En cambio, si están sin recursos, ahí esa es mi oportunidad, porque necesitan y entonces yo puedo entrar. Yo le voy a retribuir. Yo le voy a decir cómo tiene que hacer para poder comunicarse con Perón. Porque si sigue con el teléfono no lo va a ver nunca. Y digo, ¿por qué? Digo, porque los teléfonos los maneja López Rega. Lo que usted tiene que hacer es mandarle un telex. Ya, un telex, sí. Él tiene una máquina de telex en la casa. Y eso no lo maneja López Rega. No puede, porque Perón ordenó que pongan un rollo con papel carbónico. Entonces, a medida que llegan los telex, van cortando. Yo no sé si no habría que explicar qué es un telex, porque de golpe es una tecnología del pasado remoto.
El telex o radioteletipo era una máquina de escribir que a distancia transmitía un mensaje. Yo podía escribir en Buenos Aires y Perón lo recibía en Madrid, por escrito. Entonces, Perón había ordenado que el rollo de papel del telex tuviera un papel carbónico. A medida que llegaban los mensajes, cortaban el mensaje que llegaba, se lo daban, él contestaba o no contestaba, pero al terminar el día tenían que sacar la copia carbónica y desenrollarlo ante su vista, y él controlaba el primero y el último, y que no hubiera cortes en el medio. Y así estaba seguro de que López Rega no podía ocultarle nada. Y bueno, así fue, y a las 2 horas me llama López Rega y me dice: querido, ¿dónde te habías metido? El general estaba preguntando por vos. Y entonces ahí fui para la residencia. Digo, si uno recapitula esto, lo que me contó Villalón, lo que me pasó con el teléfono, para mí eran anécdotas en ese momento, pero en realidad no eran anécdotas. Perón era un hombre brillante, inteligentísimo, pero que estaba declinando en sus facultades, en su edad, y López Rega manejaba, digamos, toda la cosa doméstica, y de esa manera tenía un poder que usó en forma nefasta en el país. Digo, por supuesto, esto no implica, digamos, atenuar la responsabilidad de Perón en las cosas que ocurrieron después del regreso definitivo, en su breve gobierno, el surgimiento de la AAA, pero también es cierto que si Perón, hubiera estado rodeado por otra clase de gente, tal vez las cosas no hubieran sido exactamente así. Es verdad, él eligió a esa gente, pero ¿qué más puedo decir de eso?